Eran las 11:11 de la noche. Un pequeño grupo de hombres con uniformes militares polacos irrumpió en una emisora de radio alemana en las afueras de una tranquila ciudad fronteriza. Se apoderaron del micrófono. Emitieron un mensaje en polaco, unas pocas frases sueltas, urgentes y desafiantes, y luego desaparecieron en la oscuridad. En cuestión de horas, los periódicos alemanes clamaban sobre la agresión polaca. Al amanecer, Adolf Hitler se encontraba ante el Reichstag pronunciando uno de los discursos más trascendentales del siglo XX. Dijo que Polonia había disparado primero. Dijo que Alemania no tenía otra opción. Dijo que se trataba de defensa propia. Y el mundo le creyó, al menos el tiempo suficiente para que empezaran a caer las bombas. Lo que están a punto de escuchar es la historia de cómo comenzó realmente la guerra más mortífera de la historia de la humanidad. No la versión de su libro de texto. No la narración simple y pulcra que comienza el 1 de septiembre de 1939 con tanques cruzando una frontera. La verdadera historia es más antigua, más oscura y mucho más perturbadora. Porque la verdad es que la Segunda Guerra Mundial no comenzó con una guerra relámpago. Comenzó con una mentira. Y esa mentira fue solo la última de una larga cadena de traiciones, errores de cálculo y rendición moral que se remonta casi una década antes de que un solo soldado alemán pusiera un pie en suelo polaco. Esta es la historia de cómo el mundo permitió que esto sucediera. Abre cualquier libro de texto de historia, en cualquier país, en cualquier idioma, y encontrarás la misma fecha, 1 de septiembre de 1939. Ese es el inicio de la Segunda Guerra Mundial, oficialmente acordado, universalmente enseñado, tácitamente aceptado como un hecho. Alemania invadió Polonia. Gran Bretaña y Francia declararon la guerra. Y así comenzó. Excepto que no empezó entonces, ni de cerca. Para el 1 de septiembre de 1939, el ejército imperial japonés llevaba ya más de 2 años combatiendo en China. Más de 2 millones de soldados chinos habían muerto. La ciudad de Nankín había sido escenario de una de las masacres más horribles del siglo, una matanza que duró 6 semanas en el invierno de 1937 y que se estima que causó entre 200.000 y 300.000 muertos civiles. El ejército italiano ya había utilizado gas mostaza contra aldeanos etíopes en 1935, una violación del derecho internacional tan descarada que conmocionó incluso a los diplomáticos más experimentados. Y Adolf Hitler ya había marchado con sus tropas hacia Renania, anexionado Austria y engullido Checoslovaquia por completo, sin disparar un solo tiro, porque las democracias europeas simplemente se lo habían permitido. Así que cuando decimos que la Segunda Guerra Mundial comenzó en septiembre de 1939, lo que realmente queremos decir es que fue entonces cuando Gran Bretaña y Francia finalmente se dieron cuenta de que estaban en guerra. Todo lo demás ya había comenzado. Para comprender el verdadero comienzo, hay que remontarse a una tranquila tarde en un chalet de montaña bávaro, en el otoño de 1938. Hay que sentarse en la habitación donde se cometió el acto de cobardía diplomática más catastrófico de la historia moderna, firmado, sellado y celebrado. Tienes que ir a Múnich. Es 29 de septiembre de 1938. Los líderes de las 4 grandes potencias europeas, Alemania, Italia, Gran Bretaña y Francia, se reúnen en Múnich. El ambiente es tenso, pero no de pánico. Los presentes creen estar evitando una guerra. Creen estar actuando con sensatez, pragmatismo y responsabilidad. Creen que Adolf Hitler, quien ya remilitarizó Renania en 1936 y anexó Austria en marzo de 1938, aún puede ser satisfecho. Creen que tiene una última exigencia, que si le conceden lo que desea por última vez, se detendrá. Lo que él quiere es la región de los Sudetes, una franja del oeste de Checoslovaquia poblada mayoritariamente por alemanes étnicos. No es un territorio pequeño. Contiene toda la línea defensiva montañosa de Checoslovaquia, sus fortificaciones y su núcleo militar industrial. Es, en esencia, la columna vertebral del país. Y los hombres de Múnich acceden a entregarlo. Aquí viene lo más inquietante. Checoslovaquia no está invitada a esta reunión. La nación cuyo territorio está siendo dividido y cedido permanece fuera de la sala, esperando. A los representantes checos se les indica que esperen en una antesala mientras las grandes potencias deciden su destino. Cuando finalmente se firma el acuerdo a la 1:30 de la madrugada del 30 de septiembre, se llama a los checos y se les informa. No se les pregunta, se les informa. El primer ministro británico, Neville Chamberlain, regresa a Londres a la mañana siguiente. Baja del avión agitando un papel. Se dirige a una multitud que lo aclama.
Utiliza palabras que han resonado a lo largo de la historia, no como triunfo, sino como advertencia. Paz para nuestro tiempo, dice. La multitud ruge. Chamberlain es aclamado como un héroe. Los periódicos lo llaman Salvador. 6 meses después, Hitler se apodera del resto de Checoslovaquia. Ni siquiera se molesta en fingir que hay una razón. No hay alemanes étnicos a quienes proteger en Praga. No hay ningún agravio fabricado, ningún incidente orquestado, ninguna cobertura diplomática. El 15 de marzo de 1939, las tropas alemanas entran en la capital checa y el país simplemente deja de existir. Y aún así, los gobiernos de Gran Bretaña y Francia no declaran la guerra. Emiten protestas, expresan su consternación, convocan a sus embajadores. Y Hitler lo entiende. Él entiende que las democracias no lucharán, que tienen miedo, que negociarán, demorarán y cederán. Porque recuerdan la última guerra, la que mató a 17 millones de personas entre 1914 y 1918, y no soportan la idea de repetirla. Esto no es cobardía, exactamente. Es agotamiento. Y es trauma. Es una generación de líderes que vieron morir a sus amigos en el fango de Verdún y el Somme y que harán casi cualquier cosa para evitar que sus hijos mueran de la misma manera. Hitler lo sabe, y lo utiliza como un arma. Pero existe otra historia que transcurre paralelamente a esta. Una historia a la que casi nadie en Occidente prestaba atención. El 7 de julio de 1937, tropas japonesas y chinas intercambiaron disparos en el puente Marco Polo, cerca de Pekín. Fue un incidente menor, una escaramuza, casi un accidente. Pero en las semanas siguientes, la situación escaló con una rapidez aterradora. Japón envió cientos de miles de soldados a China. El gobierno nacionalista chino, liderado por Chiang Kai-shek, se negó a capitular, y lo que comenzó como un incidente fronterizo se convirtió en algo completamente distinto, una guerra de conquista a gran escala que no terminaría hasta agosto de 1945. En diciembre de 1937, las fuerzas japonesas capturaron Nankín, la capital de China en aquel entonces. Los sucesos posteriores fueron documentados, fotografiados y relatados por periodistas extranjeros presentes en la ciudad. Soldados japoneses, bajo el mando de comandantes que ordenaban o permitían la masacre, asesinaron a civiles y prisioneros de guerra a una escala casi inimaginable. Ejecuciones masivas, violaciones sistemáticas, casas incendiadas con familias dentro. El Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente concluiría más tarde que aproximadamente 200.000 personas fueron asesinadas en 6 semanas. La Sociedad de Naciones, esa gran institución creada tras la Primera Guerra Mundial precisamente para prevenir este tipo de agresión, prácticamente no hace nada. Japón es condenado en términos vagos, sin sanciones, sin intervención, sin consecuencias. Este es el patrón. Esta es la plantilla. Agresión, silencio, más agresión. Y muy lejos, en Roma, otro dictador observa con mucha atención. Benito Mussolini ya había puesto a prueba a la comunidad internacional en 1935 al invadir Etiopía, una de las 2 únicas naciones africanas que nunca habían sido colonizadas por una potencia europea. Etiopía, entonces llamada Abisinia, era miembro de la Sociedad de Naciones. Cuando solicitó ayuda tras el cruce de sus fronteras por las fuerzas italianas, la sociedad respondió con sanciones económicas cuidadosamente diseñadas para evitar detener a Italia. Sancionaron todo excepto el petróleo, el recurso que Italia más necesitaba para mantener en movimiento a su ejército. ¿La razón? Gran Bretaña y Francia no querían enemistarse con Mussolini, a quien aún esperaba mantener como contrapeso a Hitler. En mayo de 1936, Etiopía fue conquistada. Aviones italianos habían utilizado armas químicas, específicamente gas mostaza y fosgeno, contra soldados y civiles por igual, en clara violación del Protocolo de Ginebra de 1925. El emperador Haile Selassie compareció ante la Asamblea General de la Sociedad de Naciones en junio de 1936 y pronunció un discurso que fue a la vez una súplica y una profecía. Dijo: «Hoy somos nosotros, mañana seréis vosotros». Los delegados se removieron incómodos en sus asientos. Algunos periodistas en la tribuna de prensa abuchearon. La prensa italiana se retiró en señal de protesta. Y la Sociedad de Naciones, la institución que supuestamente debía hacer imposible otra guerra mundial, archivó discretamente la crisis etíope y siguió adelante. Cuando Mussolini regresó a casa, fue recibido como un héroe conquistador. Y Hitler se dio cuenta.
En el centro de esta historia hay un hombre que no es general, ni rey, ni jefe de Estado. Se llama Joseph Beck, y a finales de la década de 1930 es ministro de Asuntos Exteriores de Polonia. Beck es un hombre difícil, arrogante, complejo y, a menudo, exasperante para trabajar con él. Pero en los últimos meses antes de la guerra, toma una decisión que, según cómo se mire, puede considerarse de una valentía asombrosa o un error de cálculo catastrófico. Tras anexionarse Checoslovaquia, Hitler dirige su mirada a Polonia. Desea Danzig, una ciudad libre en la costa báltica, poblada mayoritariamente por alemanes y separada del territorio continental alemán por el corredor polaco, una franja de tierra que permite a Polonia el acceso al mar. También exige una autopista y una línea de ferrocarril que atraviesen dicho corredor. Comparadas con sus demandas anteriores, estas son peticiones casi moderadas, del tipo que podrían parecer razonables para negociar. Beck se niega. Se niega rotundamente, sin concesiones, sin la diplomacia que caracterizó la política exterior británica y francesa en aquellos años. Sabe, y esto es crucial, que si Polonia cede Danzig, Hitler no se detendrá ahí. Ha observado Checoslovaquia, ha observado Austria. Entiende que cada concesión se convierte simplemente en la plataforma para la siguiente exigencia. Pero Polonia no es Checoslovaquia. Polonia tiene un ejército de más de 1 millón de hombres. Polonia tiene una fuerza aérea, una caballería, un cuerpo de artillería. Y, lo que es crucial, Polonia ahora tiene algo que nunca antes había tenido, una garantía. El 31 de marzo de 1939, tan solo 16 días después de que Hitler entrara en Praga, el primer ministro británico, Chamberlain, compareció ante el Parlamento y anunció que si Polonia era atacada y decidía resistir, Gran Bretaña acudiría en su defensa. Francia hizo la misma garantía. En teoría, era el compromiso de seguridad más importante que jamás había asumido una nación con Polonia. En la práctica, como veremos a continuación, no sirvió prácticamente para nada. Lo que casi nadie del público sabía, lo que no se revelaría en toda su crudeza hasta después de la guerra, es lo que sucedió en Moscú la última semana de agosto de 1939. Durante meses, Gran Bretaña y Francia habían estado negociando con la Unión Soviética, intentando forjar una alianza defensiva contra Alemania. Las negociaciones fueron lentas, incómodas y plagadas de desconfianza mutua. Los soviéticos enviaron una delegación militar a Londres y París. Los británicos enviaron a un funcionario de bajo rango sin autoridad para asumir compromisos vinculantes. El líder soviético, Joseph Stalin, al ver que estas conversaciones no llegaban a ninguna parte, concluyó que las democracias occidentales no hablaban en serio. Decidió buscar una mejor oferta. El 23 de agosto de 1939, apenas 9 días antes de la invasión alemana de Polonia, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Joachim von Ribbentrop, voló a Moscú. Allí se reunió con su homólogo soviético, Vyacheslav Molotov, y en una sola noche firmaron un acuerdo que conmocionó al mundo entero. El Pacto Molotov-Ribbentrop, un tratado de no agresión entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. Dos enemigos ideológicos, dos sistemas que se declaraban públicamente amenazas existenciales el uno al otro, se estrecharon la mano en el Kremlin ante la mirada atónita del mundo. Pero esto era lo que el mundo aún desconocía. Oculto dentro del pacto, mantenido en absoluto secreto, había un segundo documento, el Protocolo Secreto. Este dividía Europa del Este entre Alemania y la Unión Soviética como si se tratara de un pastel cortado en una fiesta. Finlandia, Estonia, Letonia y la mitad oriental de Polonia quedarían bajo la influencia soviética. Lituania y el oeste de Polonia quedarían bajo la influencia alemana. Los dos dictadores ya habían acordado en secreto quién se quedaría con qué antes de que se disparara un solo tiro. Polonia no lo sabía. Gran Bretaña y Francia no lo sabían. El mundo no lo sabía. Durante casi 50 años, la Unión Soviética negó incluso la existencia del protocolo secreto. No fue reconocido oficialmente hasta 1989, en el 50º aniversario de su firma, cuando el agonizante gobierno soviético finalmente admitió la verdad. Pero a finales de agosto de 1939, el efecto del pacto fue inmediato. Neutralizada la amenaza soviética en su flanco oriental, Hitler tenía lo que necesitaba. Podía atacar Polonia sin librar una guerra en dos frentes. Todo estaba preparado. Solo faltaba un pretexto. Aquí es donde volvemos a esa emisora de radio, a ese grupo de hombres con uniformes polacos, a esa transmisión en la oscuridad. La ciudad se llama Gleiwitz, hoy es Gliwice,
en el sur de Polonia, pero en 1939 se encontraba justo dentro de la frontera alemana. La noche del 31 de agosto de 1939, un equipo de oficiales de las SS alemanas bajo el mando de Reinhard Heydrich, uno de los hombres más peligrosos del Tercer Reich, llevó a cabo lo que en los círculos de inteligencia se conoce como una operación de falsa bandera. Capturan a un prisionero de un campo de concentración alemán, un hombre llamado Franciszek Koniok, descrito como simpatizante polaco. Lo visten con un uniforme militar polaco, lo drogan, lo llevan a la estación de radio de Gleiwitz y lo fusilan. Dejan su cuerpo en el lugar. Los hombres de las SS transmiten su breve mensaje antigermánico en polaco, disparan al aire y desaparecen. Por la mañana, los periódicos alemanes informan de un ataque polaco en territorio alemán. La radio alemana difunde la noticia a nivel nacional. Hitler utiliza el incidente y una docena de otras provocaciones orquestadas en la frontera, conocidas colectivamente como Operación Himmler, como justificación oficial para la invasión. Desde las 5:45 de la mañana, dice Hitler al Reichstag el 1 de septiembre, hemos estado respondiendo al fuego. Era una mentira. Cada palabra era una mentira. Pero no importaba. Las bombas ya estaban cayendo sobre Varsovia. La invasión que siguió no tuvo precedentes en Europa. 1,5 millones de soldados alemanes cruzaron la frontera polaca simultáneamente desde 3 direcciones. La Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, lanzó ataques inmediatos contra aeródromos, vías férreas y ciudades polacas. La táctica empleada recibió un nombre que se popularizaría en todo el mundo: Blitzkrieg. Guerra relámpago, rápida, coordinada, arrolladora. El ejército polaco, valiente y decidido como era, se encontraba en clara desventaja. Las brigadas de caballería polacas, a menudo representadas en la mitología popular cargando contra tanques alemanes con lanzas, aunque esta imagen es muy exagerada, se enfrentaban a divisiones blindadas que no podían detener. Los polacos tenían tanques, pero no lo suficientes. Tenían aviones, pero su fuerza aérea quedó devastada en las primeras 48 horas. En una semana, las fuerzas alemanas habían penetrado cientos de kilómetros en territorio polaco. Y entonces, el 17 de septiembre, llegó el segundo golpe. Desde el este, las fuerzas soviéticas cruzaron la frontera polaca. El protocolo secreto se estaba ejecutando. Polonia estaba siendo engullida por ambos flancos simultáneamente. Atrapada entre 2 ejércitos, luchando en 2 frentes sin que llegara un solo soldado aliado para ayudar, la milicia polaca combatió durante 35 días. Fue una de las defensas nacionales más desesperadas y menos reconocidas de la historia. Gran Bretaña y Francia, las 2 naciones que habían garantizado la soberanía de Polonia, declararon la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1939. Pero declarar la guerra y librar una guerra son cosas muy distintas. Ninguna tropa británica ni francesa cruzó a Alemania. No se lanzó ninguna ofensiva importante. El periodo que siguió se conoció, con amargura y sarcasmo, como la guerra de mentira. Los soldados permanecieron en posiciones fortificadas, esperando mientras Polonia se desangraba. Varsovia cayó el 28 de septiembre. La última resistencia militar organizada polaca terminó el 6 de octubre. En menos de 5 semanas, una nación de 35 millones de personas había sido borrada del mapa de Europa. Lo que sucedió después transformó por completo el siglo XX. Alemania consolidó sus conquistas orientales y dirigió su ofensiva hacia el oeste. En abril y mayo de 1940, arrasó Dinamarca, Noruega, los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo en rápida sucesión. Luego, en lo que los historiadores militares aún consideran una de las maniobras más audaces de la historia bélica, las fuerzas blindadas alemanas atravesaron el bosque de las Ardenas, un terreno considerado intransitable para los tanques convencionales, y aislaron por completo al ejército aliado en el norte de Francia. Más de 300.000 soldados británicos y franceses fueron evacuados de las playas de Dunkerque en una operación desesperada que se convirtió en leyenda. Francia cayó el 22 de junio de 1940. El país que había sido la potencia militar dominante en el continente europeo desde Napoleón fue conquistado en 46 días. Gran Bretaña estaba sola. En el Pacífico, la guerra de Japón en China continuó, extendiéndose y expandiéndose hasta el 7 de diciembre de 1941, cuando aviones japoneses atacaron la base naval estadounidense de Pearl Harbor, transformando un conflicto regional en una catástrofe global. Estados Unidos entró en la guerra. Las alianzas se consolidaron.
La maquinaria que llevaba años funcionando ahora consumía al mundo entero. Para cuando terminó, en agosto de 1945, entre 70 y 85 millones de personas habían muerto, aproximadamente el 3% de la población mundial. Ciudades enteras habían sido arrasadas. Continentes enteros habían cambiado de forma. Imperios que habían perdurado durante siglos se habían derrumbado de la noche a la mañana. Y todo ello, cada muerte, cada ciudad destruida, cada huérfano, cada viuda y cada soldado que nunca regresó a casa, todo ello se remonta, de una forma u otra, a decisiones tomadas años antes de que el primer tanque cruzara la frontera polaca. El legado de cómo comenzó realmente la Segunda Guerra Mundial no es simplemente una cuestión de precisión histórica. Es una lección viva, una de las más importantes que posee el mundo moderno. La Sociedad de Naciones fracasó porque sus miembros priorizaron la comodidad a corto plazo sobre los principios a largo plazo. Los conciliadores de Múnich fracasaron porque confundieron el deseo de paz con la capacidad de lograrla. Las democracias europeas fracasaron porque observaron impunemente la agresión en Etiopía, China, Austria y Checoslovaquia y se convencieron cada vez de que la siguiente demanda sería la última. Nunca lo es. Los estudiosos de ese periodo tienen una frase para describir lo que hicieron Chamberlain y los franceses: alimentar al cocodrilo, esperando que te devore al final. Ganas tiempo. Preservas una paz efímera. Y mientras tanto, el cocodrilo crece. Las naciones que sobrevivieron al siglo XX construyeron nuevas instituciones precisamente porque las antiguas habían fracasado estrepitosamente. Las Naciones Unidas, la OTAN, los convenios de Ginebra se fortalecieron. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia. Ninguna es perfecta. Ninguna ha evitado todos los conflictos. Pero todas existen porque hombres y mujeres que habían visto arder el mundo miraron las cenizas y se preguntaron: ¿qué salió mal? Y, más importante aún, ¿qué construimos ahora? La historia de cómo comenzó realmente la Segunda Guerra Mundial no es la historia del genio malvado de un solo hombre. Es la historia de cómo instituciones, líderes y naciones comunes se convencieron poco a poco de que lo impensable no podía suceder, hasta que lo impensable llegó y no tuvieron respuesta. La historia no se repite exactamente, pero rima. Y las rimas de la década de 1930, el nacionalismo, la búsqueda de chivos expiatorios, el desprecio por el derecho internacional, los hombres fuertes que ponen a prueba las democracias para ver hasta dónde pueden llegar antes de que alguien se resista, no son simplemente los sonidos de un siglo lejano. Son sonidos que ya hemos escuchado antes. Y ahora sabemos lo que viene después. Bloque de llamada a la acción. Cada una de esas 70 a 85 millones de personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial era hijo de alguien, hija de alguien, el mundo entero de alguien. La historia no se reduce a fechas y fronteras. Se trata de personas. Se trata de decisiones. Y las decisiones tomadas por hombres y mujeres comunes en posiciones de poder, decisiones que parecían razonables, incluso prudentes, en su momento, lo cambiaron todo. Si esta historia te hizo reflexionar sobre el mundo en el que vives, dale a me gusta ahora mismo. Solo te llevará un segundo, pero realmente ayuda a que este canal llegue a personas que necesitan escuchar estas historias. Y créeme, ahora más que nunca, la gente necesita escucharlas. Y si quieres más historia real, de esa que se omite en las aulas, de esa que cambia tu perspectiva, suscríbete a Español Historia. Somos una comunidad de personas que creemos que conocer nuestros orígenes es la única manera de comprender nuestro futuro. Ahora quiero saber tu opinión. Esta es la pregunta que quiero que respondas en los comentarios. Si hubieras sido un líder en 1938, en Múnich con la pluma en la mano, ¿habrías firmado el acuerdo o habrías arriesgado la guerra? No hay una respuesta fácil. Reflexiona sobre ello y dime qué decides. En nuestro próximo video, les prometo que los impactará. Les contaremos la historia del hombre que previó todo esto años antes de que sucediera, que advirtió a todos los gobiernos de Europa, que suplicó y rogó, pero fue ignorado una y otra vez. Un hombre al que la historia ha reivindicado por completo y que murió sin saberlo. No caras perderlo. Gracias, de todo corazón, a cada persona de esta comunidad que ve, comenta y comparte estas historias con sus seres queridos. Ustedes son la razón por la que esto importa. La historia perdura porque ustedes deciden recordarla. Nos vemos en el próximo capítulo.